Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos caminando por las calles, rara vez hago esto, caminar por las calles mientras me grabo. Estamos cerca de una estación y hoy día es un episodio especial, es una búsqueda sí, pero también es una despedida. Nuestro gran amigo Memo Hierbas, que vino directamente de México, no sé cuánto tiempo ya lleva en Japón, creo que un año, va a regresar. Más bien le he mandado mi ubicación y en cualquier momento tiene que aparecer ese travieso. Ah, ya lo vi, está allá al frente. Hola. Es para el frente. Oye, acá no hay semáforo, ¿no? Aquí no hay semáforo, es como cruzamos. Ah, ya. Sí. Ah, ya. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Sí. Muy bien. Bueno, ya llegamos al centro comercial, pero no sé, había un Surugaya, te lo juro. ¿En serio? Sí, pero no sé dónde está. Vamos a ver, vamos al piso 6 y 7, vamos a ver. ¿6-7? Sí. O sea, vamos a andar, bueno, Sí, para allá. Pues he tenido que venir acá y sí, efectivamente hay un Surugaya, pero en el rooftop. Ahí Memo ha ido ahí. Memo, no te vayas, Memo, no te vayas. Eso. Mire cómo lo ve japonés, mire cómo lo ve japonés. Hemos llegado al sexto piso, pero parece que no hay ninguna conexión al Surugaya, ¿no? Yo pensé que iba a haber, a veces ha visto que hay... ¿Qué? Ahí está, mira. Ahí sí. Oye, yo me tomé con Tomo. Ah, pero se fue oye, Eso fue antier. ¿tú no eres el Luke Skywalker? Pero de la última película, no te veas arriba. Ahí está. Ahí está. ¿Es verdad? Ahí está, qué raro, ¿no? Está bien esquinado. Sí, no, y en la descripción de los edificios no están, ¿no? No. Pues este es el rooftop. De hecho, te fijas que está cerca de la salida de emergencia. Sí, bien particular. Y dentro de la tienda pues hay mucha variedad de figuras y todo. Y aquí hay un buen lugar que son de los sorteos de Ichiban Kuji. Miren de todos los que tienen. Acá prácticamente puedes participar en todos. Está el de Tokyo Revenger. Está el que ya tiene bastante tiempo, que es de Yoyos. Este ya no sé cuánto tiene, creo que un mes y tanto. De Guardianes de la Galaxia ni siquiera sabía que había. Pero este es Ichiban Kuji, no, parece que no es Ichiban Kuji. Normalmente no tienen sus artes así. Ya están sacando ya empresas sorteos parecidos. Una de las cosas que más me sorprende es de que aquí en estas tiendas como el Surugaya o en otras que venden artículos de colección, venden hasta cositas pequeñas como pines. Y aunque parezca mentira, hay gente que viene buscando exactamente cierto tipo de pin o cierto tipo de llavero. Y sus precios de muchas de estas cositas, bueno, 1000 yenes, miren este pin. Es un pin, ¿no? Sí. Un poco grandecito. No sé si es de Twisted Wonderland. Y está 1000 yenes. Algo más de $8 por ahí. Y ojito, aquí están los pines, llaveritos y todo eso que ya están a otro nivel. De 5400 yenes, es una locura. Es todo un mundo, aún no me he sumergido completamente en eso porque me da miedo. Pero estamos hablando de $45, $47 en un pincito. Aquí estamos en la sección de PlayStation 1 y aquí el buen Memoncio me estaba contando una anécdota. ¿Cuál es? Es este de acá, ¿no? Este. Cuando entrevistaste a Kojima. Cuando se lanzó el Peace Walker nos tocó. Ojo, no pierde la oportunidad de decir de que entrevistó a Kojima, pero ya está bien, está bien. Cuando de hecho fue en Los Cabos, nos llevaron a varios medios de México y fue por el lanzamiento de Peace Walker. Entonces, no nos dejan tomar video de la entrevista, simplemente puedes hacerle 2 preguntas. Cuando terminaron la rueda de prensa, de hecho, antes de que nos fuéramos al viaje, nos dijeron que podemos llevar un objeto de Metal Gear para que te lo autografiara. Entonces yo tenía esta versión japonesa de Metal Gear. Hubo algún ridículo, no voy a decir el nombre, que se llevó la versión de Metal Gear de GameCube. No. Imagínate cuando él la sacó, todos los demás medios fue que, dude, si sabías que... Y luego otro, no le digas, déjalo que haga el ridículo. Y acá les voy a dar un poco más de contexto con respecto a las risas traviesas entre Memo y yo. Y es que muchos no saben, pero Metal Gear Solid Twin Snakes no fue hecho directamente por Hideo Kojima. En realidad lo producieron los muchachos de Silicon Knights y Kojima Production solamente ayudaban en la supervisión. Y es por eso que hasta en el Metal Gear Solid HD Collection, el Twin Snakes fue uno de los grandes ausentes, ya que solamente querían que estuvieran juegos canónicos. Y según dicen las malas lenguas, aunque no es un mal juego, no es que Kojima le tenga un aprecio especial ni nada por el estilo. Es más, al parecer le da bastante igual.
Es el verdadero demonio. Pero es un medio de México. Creo que todavía está vigente. Pero entonces cuando le entregó esta copia, yo fui el único que llevé el Metal Gear japonés, porque lo había comprado hace muchos años. Él me dijo, miren, esta es la portada, me recuerda porque tuve muchos problemas con esta portada por poner el nombre en esta parte. Por la ubicación del nombre, ¿no? Sí, porque el departamento de marketing me decía, es que no es viable, o sea, ¿cómo vas a ponerlo? Y de esta manera. Y dije, no, es que lo quiero poner así. Y por terco, al final salió la venta de esta manera. Pero ya las demás versiones, Greatest Hits o incluso la versión de América, ya no sale el nombre así. Y es muy raro verlo así atravesado en un Claro, es raro, sí, es raro. Porque lo Porque es así, en realidad. Exactamente. O sea, esta es la, ¿no? Ahí está. Y ahorita- Después, claro, en la reedición ya lo sacaron normal, ¿no? Ahí Mira, está. Ahí está. Claro, normal. Acá también, normal. Entonces, si llegan a encontrar esa pieza, cómprenla. O sea, no lo piensen dos veces. Aunque no seas fan de Metal Gear, tienes que tenerla porque va a ser bien rara. Y encontrarla. 1300 yenes, ¿ah? Y esos unos $10 más o menos. Ahorita, ¿no? Acá unos años ya has visto, en un año que has estado acá en Japón, has visto cómo las cosas de repente, Oye, los están precios elevando y están han desapareciendo, cambiado. Sí, sobre todo desapareciendo. Y deje de comenzarme a comprar cosas. Ojo que yo no le he dicho nada, él agarró solito. Pues, mientras no me hagas comprar consolas. Y aquí estamos en Game Boy y Game Boy Advance. Miren, ahí está, el de Dragon Boru. Mira, esta nota de acá es de que dice que no hay contenido dentro de la caja. Así que si eres un amigo de lo ajeno, perdiste. Porque te estabas llevando pura caja vacía. Y casi todos tienen, ¿eh? Antes no era tanto así, ¿eh? Mira, ¿ves? Todo lo tienen guardadito. Para que no se lo lleven. Para que no se lo lleven. Antes no era tanto así. Ahora sí ya están que se resguardan, pero bien, ¿eh? ¿Algo habrá pasado? Los extranjeros. Algo habrá pasado. Acá estamos hablando con Memo de estas reediciones que sacaron ya, no sé si fue en el 2001, creo que fue, pero son muchas, o sea, son alrededor de más de 40 creo que son. Y esta, por ejemplo, es de la Disk System. Ahí está, la colección de Famicom Mini de la Disk System, tiene este colorcito. También están estos de juegos que son de la Super Nintendo, pero también ahí Famicom Mini, todos ahí, ¿no? Ahora todos están cariñosos algunos, ¿ah? Miren el de Zelda, 3900. Sí, claro. Y le mete sabroso, pero para la Game Boy Advance, ¿ves? Y la presentación es bonita porque, o sea, es así, pero dentro es una caja dentro de otra caja, ¿ves? Y acá está el juego. Este juego de Game Boy Advance es perteneciente a la Famicom Mini Series, o conocido fuera de Japón como las NES Classics. Se trata de juegos de la primera NES que se editaron para la portátil Game Boy Advance, y fue por los 20 años de la primera Famicom. Juegos como Super Mario Bros., Donkey Kong, Dr. Mario, Metroid, Pac-Man y obviamente el Zelda no Densetsu son algunos de los aproximadamente 30 títulos que sacaron. ¿Ustedes sabían eso? Ajá. Yo creo que nunca salió de Japón, pues, ¿no? No. Tú nunca lo has visto fuera. No. Si Memo no lo ha visto fuera, entonces quiere decir que no ha salido de Japón. Yo siempre trato de terminar afuera. O sea, Increíble. Ese no es para televisión, pero bueno. Digo eso porque me sorprende todo lo que habla este hombre para la televisión de México. Yo digo, ¿eso va a ir en televisión? Va a ir. Eso va para... porque estaba tomándole video a las monas chinas. Ah, sí, unas revistas calenturientas. Y yo pensé que estaba creando contenido para Hub también, que no hay nada de malo también. Y aquí estábamos viendo con Memo un poquito lo de la vitrina. ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención de la vitrina? Está GoldenEye. Ya, el GoldenEye. Creo Ya, que ok. la portada está muy buena. Sí. Me gusta la contraportada, es lo que más me gusta. Ya. Los de Pokémon. Te ha llamado la atención también. ¿Por qué? Porque no lo ves, por el precio, el estado, ok. Una combinación de todo. Todo es una combinación de todo. Sobre todo la versión verde. Pero lo mejor lo tenemos acá abajo. Mira, Tortuga Ninja. Ahí está. 17.700 y Dragon Quest 1. Cuando era Enix. El primer Dragon Quest, así es. Antes de juntarse con Square. Pues es que fue cuando Squaresoft entró en problemas. Después de que crearon ese estudio para hacer la película de Final Fantasy, que fue un fiasco. Que no está tan mala, pero es mala. Ajá. No, sí es muy mala. Soy muy fanático de Final Fantasy, por lo que veo. Soy más fanático de Dragon Quest, pero sí, la película fue mala, le fue mal. Y de hecho, ese estudio, antes de que lo cerraran, hizo la Animatrix. Este es una serie de cortos que sacaron durante la época de Matrix, está en su apogeo. Sacaron Animatrix y son varias animaciones. Hay animación a mano, como caricatura o anime, pero hay una que está hecha por computadora y ahí estuvo involucrado ese estudio. Que este es el creador de Final Fantasy, hizo el estudio de cine para hacer la película.
Y después ya lo cerraron y fue cuando ya estaba en problemas financieros y decidió funcionarse con Enix. Con Enix. Pero sí hemos visto ahí una subida de precios interesante. Acá estamos viendo el Final Fantasy 4, que es la consola, ¿no? Sí. Es esta de acá, la micro. Ahí no sé si puedes ver el diseño. A ver, empínate un poquitito más. Ahí sí, por ahí de repente. Ahí está. Ahí ya. Ahí yo creo que un poquito vas a poder llegar a ver. Ya nos podemos ir, ya no quiero comprar cosas. Bueno, ojo que yo no le he dicho que compre nada, ¿no? Él me está poniendo la canasta. De hecho, él me trajo la canasta, amigo. Ten, para que ya no cargues tus juegos. Y de paso, llévate también este. Y puso otro más. Usted me va a agradecer acá un tiempo. Mire, la Pocket Camera. Me acuerdo que hice un especial de la Pocket Camera, un periférico bastante curioso que cuando lo hice sentía que faltaban más videos de la Pocket Camera. Ahora ya hay un montón. Pesa 3.700 yenes. Me acuerdo que lo compraba 100 yenes. ¿Tienes la impresora? La impresora la tengo, sí. Pero ¿sabes qué me falta? El papel. Ajá, el papelito ahí. Tiene que ser un papel especial. Ese sí, claro. Tiene un tamaño especial, es así chiquitito nada más. Y sí. Pero ya todos están amarillos o algo así. Una vez vi, el papel te lo vendían aparte también, en una cajita. Sí, como el rollito, te lo vendían en una cajita. Una vez lo vi en Yahoo Auctions, estaba en subasta. Iba a terminar, no sé cuánto tiempo tenía, pero iba a terminar ya en unas horas y ya iba como en 20.000. O sea, estamos hablando de unos $170, así que mejor así nomás sin papel. Memo me estaba diciendo que se sorprendía cuántos juegos de Dragon Ball salieron para Super Nintendo y justo le mencioné. Bueno, y eso que no has visto lo de Famicom, ¿no? Aunque no son juegos como tal espectaculares porque muchos son RPG, algunos son jueguitos de cartas, pues aquí tenemos unos cuantos ejemplares, ¿no? Ahí está, mire ese Gohan. Ese de aquí también, 2.800 yenes. El Dragon Ball 3. Tetris, un clásico. ¿Ya viste la película? De Tetris, no. Hay una película que está en el servicio de Apple TV, que está basada en cómo fue que llegó este juego a Japón, porque había un problema con los derechos de autor. Está muy buena la película, muy entretenida. Bueno, entonces ya saben, ahí busquen en Apple TV. En Apple TV, nada más en Apple TV. Y pues muestran esta versión. De hecho, ahí muestran el Game Boy cuando lo tenían así como que en prototipo. Y fue cuando el que se encargó de traer Tetris a Japón le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no le meten el Tetris en el Game Boy en lugar de el Mario Land? Y ahí está muy buena la película, neta, está muy entretenida. Estábamos viendo juegos de Super Nintendo con Memo. Y hay un jueguito que le pregunté si lo conocía y me dijo que no sabía mucho sobre este, y es el Mahamut Lagoon. Y dije que sería genial hablar un poquito más del juego, y creo que le voy a dedicar algún tipo de especial. Y es un RPG por turnos, y aunque es muy japonés, tiene una interacción diferente, y es que cada uno, o tu personaje, el principal, tenía un dragón, y ese dragón podías criarlo, darle armadura, darle de comer, etcétera, 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 y te ayudaba a pelear. Ahora sí, tú no podías manejar al dragón, es decir, solamente le podías dar como que aliento o algo así, y el dragón, depende de la crianza que le hayas dado, crecía, evolucionaba y le metías sabroso. Y aquí está la parte, pues, como que la zona yang, donde están liquidando las cosas, liquidando en muchas comillas, ¿no? 5.100 yenes una Nintendo DSi, eso sí, en cajita, y al parecer prácticamente completa. Acá nada más te dice que, por ejemplo, está 3.400 porque no tiene el cargador, ¿no? El AC. Una DS Lite, interesante para jugar sus juegos de Advance también, ¿sí? Hay sus cositas, ¿ah? Me sorprende, la verdad. Y esto me imagino que debe estar más por el color. Últimamente ya se han puesto mucho por el color, o al menos así me dijo una vez un trabajador. Me dijo, debe ser por el color. Para que me lo diga, se pone interesante. El Mario Paint, en teoría le decía a Memo que debe de venir con el mouse, porque no han puesto que no. 1.200 yenes no está mal, pero ya eso ya es una cajita importante, no sé si te entre. El mítico Mario Paint, hasta el sol de hoy, es el único juego que venía con un mouse y pad creados por la mismísima Nintendo. El juego permitía dibujar, crear música y hasta contaba con minijuegos. Más adelante salieron algunas secuelas para la Satellaview y más adelante también para la 64DD, ambos periféricos bastante poco comunes y que nunca salieron de territorio japonés. Actualmente yo cuento con una cajita del Mario Paint, pero anteriormente ya lo había probado mediante emuladores. ¿Ustedes también han podido experimentar este juego? Me lo dejan en los comentarios. ¿Te entra? Creo que no me entra. me va a faltar. Va a faltar, ¿ves? Me va a faltar es así. espacio. De ahí el Get Bus, qué caro.
el Biohazard. Me acuerdo que hice un especial de mandos raros, por ahí les dejo el link. Y compré este mandito. Es un mando que sacó así de Biohazard, ¿no? Y no me vino, pero venía hasta con unos test de curación. Los test ya no están y tampoco los hubiera tomado. Pero bueno, ahí está el video. Aparte, este es de los más normalitos que encontré en el video, porque encontré unos mandos que sí me tomó tiempo. O sea, creo que un par de meses de búsqueda fue. Así que por ahí se los dejo. Este está a 5.000 yenes. Y es oficial, por si acaso. Yo creo que debe ser el único mando de Biohazard para la PlayStation 1 que había salido. Puta, hay de supercampeones. Así te quería agarrar. No. Ojo que esa vez ya no le he dicho nada. Está metiendo y metiendo solito. Dice que necesita algunos cartuchitos de... Mira, que viene con su cajita. Hace... ¿qué debe ser? 2 semanas lo compré. Está bueno. Sí. Ahí se... Ya. No necesita japonés. Ok. No, ya sabes. Con los supercampeones... Voy a ser un supercampeón. Vas a ser un super. Mira, ahí está en raro. Mira, Slam Dunk. Nunca lo he jugado. Nunca lo he jugado en Game Boy. Con Game Boy. 400. Y bien, la verdad, buen precio. Yo que tú, pum, para adentro. Mira. ¿Cuál es ese? Mario Land. Ah, el Mario Land. Es el 2. 500 yenes, bien. Está barato. No sí, digamos. También, ven. Ojo. Ojo. Yo... Pero es que me dijiste, mira, ahí puedes encontrar algo de lo que te puede interesar. Y te dije, oye, ¿son buenas cosas? Sí, llévatelos todos. Y ya vale madre. Y por acá memorias de Dreamcast. Una verdecita, estaba en buen estado. Esta Les Chets Mois. Es una edición especial, 2.800 yenes. Les Chets Mois. Y este es uno rosadito, 2.400 yenes. Que parece esta versión de este juego de Sakura o algo así. Si con el inglés no estamos tan bien, con el francés peor. Pero estamos frente a la VMU de Le Chats Noires o Le Chates Noires, que buscando por la internet cosas referente a la Dreamcast, un par de veces me crucé con personas preguntando por esta memoria. Y es que el nombre en francés confunde un poco, pero se trata de una memoria de Dreamcast del juego Sakura Wars 3, en donde los acontecimientos transcurren en París y en donde existe un club nocturno que es el cuartel de los Paris Combat Revue, y que en honor a ese club es esta rara memoria de Dreamcast. ¿Y ustedes alguna vez llegaron a jugar algún juego de Sakura Wars? Ya que en Japón es bastante conocida. Y yo me voy a llevar está selladito, mira. La memoria de la Dreamcast, 1100 yenes. No, sí, yo te lo quito y salgo corriendo. Me parece que está a un buen precio. Aún ahora. No, sí, está bonito, me gusta tenerlo ahí. Tengo ya sueltos, tengo un par de sueltos así, que son los que utilizo normalmente. Que estoy que me intento pasar algunos juegos de lucha de Dreamcast. Pero... de cochino. Pero selladito también está bonito. Mira tu carita de envidia. Ahí. Hasta que el video de hoy, travieso, se cortó abruptamente porque me puse a conversar con Memo otras cosas. Era su último día, así que nos distrajimos un poco. Pero él ya está en México, miren. Pues bueno, mi estimado Gemu, ya estoy. Saludos a todos, yo ya estoy de vuelta acá en México. Me vine por unos meses. No pienso soportar otra vez el verano de Japón. Es insoportable. Pero la verdad me la pasé muy bien, aprendí muchas cosas. Conviví más con este Gemu que de lo que convivo por mensajes, porque por mensajes se tarda días o a veces hasta semanas en contestar. Pero bueno, ahora estoy muy contento. Les recomiendo, vayan a Japón, vayan a buscar juegos. Esto es algo de lo que alguna de las últimas compras que este hombre me obligó casi con una pistola en la cabeza. No, no es cierto. La verdad me obligó. Me dijo, este está bueno, buen precio. Mira este juego de Game Boy. Mira esta cámara. La cámara de Game Boy está muy bien en la cajita. Mira estos juegos de Resident Evil. Todo, o sea, con este hombre gasto miladas de yens. Pero la verdad, muy contento. Me pueden seguir en mi canal de Twitch que está apareciendo, Twitch Memo Hierbas con el Chico Nube. Igual en mi canal de YouTube de Memo Viajero estaremos subiendo especiales de Japón que estuve grabando allá, porque yo hago un programa de televisión en el cual a veces aparece este Gemu, para que también lo vean. Ya lo vamos a subir a YouTube porque todo el mundo me dice, ya no vemos televisión. Yo tampoco veo televisión, pero bueno, les mando un saludo. En unos meses estaré de vuelta allá en Japón. Bendiciones para ustedes y sobre todo Gemu, un abrazo, te extraño, hermano. Pronto nos veremos y será mi venganza de hacerte comprar, ¿no? Pues tú siempre compras. Nos vemos.
Larga vida y prosperidad. De todas maneras, Memo, acá te espero. ¿Qué cosas de la tienda les llamó más la atención? No se olviden dejarlo ahí en los comentarios. Yo soy Memo y nos vemos en el próximo video. Adiós.